Bueno, el tema que vamos a ver ahora es la relación que hay entre el test de hipótesis e intervalos de confianza. Habrán notado que hay bastante similitud entre los estadísticos de prueba para un test de hipótesis y la función pivote en los intervalos de confianza. El caso que vamos a tratar es de test de hipótesis con alternativas bilaterales. Entonces, esto va a estar planteado para cualquier tipo de parámetro, ya sea un parámetro del tipo media, de proporción, de desvío o de varianza. La técnica es la misma, va a relacionar el test de hipótesis bilateral con un intervalo de confianza para ese parámetro desconocido. Como es habitual, al parámetro desconocido, al no saber, al poder ser cualquiera de estos que estamos hablando, le vamos a llamar tita en general. Entonces partimos de una muestra aleatoria, x1, xn, de una distribución f que tiene como desconocido el parámetro tita. Vamos a llamar con la notación habitual, intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa para tita, al intervalo de confianza. ¿Qué es lo que caracteriza este intervalo de confianza? Que la probabilidad de que el parámetro pertenezca al intervalo es 1 menos alfa. Ahora bien, vamos a considerar entonces un test de hipótesis de la siguiente forma. Supongamos que la hipótesis nula es tita igual a un valor dado tita 0 contra una alternativa bilateral, es decir, tita distinta de tita 0. Si la hipótesis nula fuese verdadera, es decir, que tita es igual a tita 0, vamos a hacer el reemplazo en la fórmula de la probabilidad que aparece para el nivel de significación del intervalo. Es decir, 1 menos alfa va a ser la probabilidad de que tita 0 pertenezca al intervalo de confianza definido para tita. Ahora bien, esta fórmula es equivalente a decir la complementaria. La complementaria es la probabilidad de que tita 0 no pertenezca al intervalo de confianza de un nivel 1 menos alfa para tita es 1 menos alfa, es decir, alfa. Y entonces podemos construir la siguiente regla de decisión para el test. Vamos a decidir rechazar la hipótesis nula si tita 0 no pertenece al intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa para tita. Vamos a ver como ejemplo un ejercicio de la práctica 7, que en realidad arranca en la práctica 6. En la práctica 6 se había calculado un intervalo de confianza del 90% para la siguiente situación. Se desea hacer una encuesta para estimar la proporción verdadera de consumidores satisfechos con cierto producto y se va a hacer mediante un intervalo de confianza del 90%. Se encuesta a 400 consumidores, 118 dicen estar satisfechos con el producto y en la práctica 6 pedía construir ese intervalo de confianza pedido. Bien, en la práctica 7 dice que a partir de esos datos anteriores y teniendo en cuenta una encuesta pasada que dio que el 24% de consumidores estaban satisfechos, la pregunta es si lo que estamos observando en la encuesta actual, donde hay 118 consumidores satisfechos entre 400, si ese resultado es diferente del 24%, con un nivel de significación 0,1. Si en lugar, además, la pregunta sigue preguntando si en lugar de considerar una significación 0,1 se hubiese trabajado con una significación 0,01, la pregunta es si cambiaría la conclusión. Bien.
De la práctica anterior tendríamos que recolectar el resultado del intervalo de confianza de 90% para la proporción. Es decir, con la encuesta a 400 consumidores y dado que 118 se mostraron conformes, el intervalo de confianza de nivel 0,90 para P es el que estamos viendo acá. 0,2575 en su extremo inferior y 0,3325 en su extremo superior. Y ahora queremos analizar los resultados de una encuesta anterior a esta que dio que el 24% de los consumidores estaban satisfechos. Entonces, la pregunta es si lo que estamos viendo con la encuesta actual difiere del resultado de la encuesta anterior, que era 24%, con un nivel de significación 0,1. Entonces, vamos a plantear las hipótesis nulas y alternativas para este caso. La pregunta es si la proporción que estamos observando ahora es de 0,24 contra una alternativa de que sea distinta a 0,24. Entonces vamos a utilizar el intervalo de confianza con nivel 0,90 para P para formar la regla de decisión. La regla de decisión va a ser la siguiente. Si 0,24 no pertenece al intervalo de confianza de nivel 0,90 para P, vamos a rechazar la hipótesis nula. Y vamos a aplicarla. Entonces observemos que el intervalo de confianza con nivel 0,90 para P no contiene a 0,24. 0,24 está afuera del intervalo. Por lo tanto, puedo rechazar la hipótesis nula de que la probabilidad es 0,24, con el nivel de significación calculado a partir del nivel de confianza del test, del intervalo de confianza, perdón. Entonces la significación del test va a ser 1 menos el nivel de confianza del intervalo. Es decir, 1 menos 0,9 es 0,1. Conclusión, vamos a poder decir que hay evidencia en que el porcentaje de consumidores satisfechos con el producto difiere significativamente del 24%, con un nivel de significación del 10%. Bien, para responder la segunda parte, tendríamos que trabajar en lugar de con un intervalo de confianza con nivel 0,90, con un intervalo de confianza de nivel 0,99. ¿Sí? La pregunta es si cambiaría la conclusión. Entonces, pensemos un poco cómo son los dos intervalos, de qué forma están relacionados estos dos intervalos, el intervalo de confianza de nivel 0,9 con el intervalo de confianza 0,99. Les dejo una pregunta, detengan un rato el video, piensen la respuesta y después sigan viendo. La pregunta es, ambos intervalos están centrados en el mismo lugar, pero uno va a tener que ser necesariamente más largo que otro. Detengan el video, piensen cuál es el que va a ser más largo y cuál es el que va a ser más corto. Bueno, si han pensado, recordado o retomado los apuntes anteriores, sabemos que cuanto mayor es el nivel de confianza de un intervalo, se vuelve más impreciso, es decir, se vuelve más largo. Por lo tanto, si bien el intervalo de confianza de 0,99 tiene un nivel alto, es mucho más largo que el intervalo de nivel 0,90. Es decir, que un intervalo de confianza de 0,99 se extiende más alrededor de la media y bueno, aumentan las chances de que el valor que estoy tratando de buscar ahora caiga dentro del intervalo. Eso es lo que podríamos anticipar. Y efectivamente,
Si calculamos el intervalo de confianza 0,99 para P, sus extremos cambian a 0,23,63, 0,35,37. Es decir, es bastante más largo que el anterior. Y en este intervalo sí está contenido el 0,24. Por lo tanto, ya no podemos hablar de rechazar la hipótesis nula. Entonces vamos a contestar que no hay evidencia al 1% de que el porcentaje de consumidores satisfechos con el producto difiera significativamente del 24%.